Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe'e, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe'e en este día. Como siempre estamos reflexionando sobre la palabra de Dios. Queremos llegar hasta todas las familias, especialmente a todas las que nos siguen, ¿verdad? A través de las pantallas, a través de los medios de comunicación social. Es tan importante reflexionar la palabra de Dios para que podamos entendernos a nosotros mismos. Saber cuál es nuestra misión también. ¿Para qué estamos en este mundo? En síntesis, el Ñande Yara, Oyerurea Ñande Mará, Ñande Ñaimeco Abejina, Lleva ella Ñande Yaikobana. Y desde la palabra de Dios, desde la Biblia, nosotros podemos reflexionar, entender. Porque aquí hay una reflexión profunda, existencial, ¿verdad? ¿Quién es el hombre? ¿Quiénes somos nosotros? Podemos decir incluso de una reflexión profunda desde una filosofía de vida. Y esa filosofía de vida que nosotros la entendemos desde este aspecto religioso, es decir, la acción de Dios en nuestra vida, la acción de Dios en nuestro corazón. Entonces así comenzamos en este día, nuestro programa. La reflexión del día de hoy se va a centrar principalmente en el séptimo mandamiento, es decir, no cometerás adulterio, no cometerás adulterio. Séptimo mandamiento que encontramos en el capítulo 20, versículo 14, que dice luego justamente así nomás, de sencillo. Es uno de los mandamientos bien cortitos, así como el 13, 14, 15 y 16. Son los 4 que vienen muy cortitos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Entonces, no cometerás adulterio. Por aquí nos apunta. Y creo que es muy actual esta reflexión que tenemos que hacer aquí, en este versículo 14, lo que la palabra del Señor nos quiere enseñar. Primero, tenemos que recordar que esta prohibición que se hace, porque a ver, el no de nuevo, ¿verdad? De una forma negativa, sigue a la del asesinato del prójimo. Sigue a lo que es el asesinato del prójimo, decíamos. Hace rato nosotros estábamos diciendo qué clase de asesinato nosotros estamos haciendo. ¿Qué estilo de asesinato? No matarás. ¿Cómo estamos matando a nuestros hermanos? Entonces aquí ya está viniendo como elementos consecuenciales de lo que nosotros estamos diciendo o dijimos anteriormente. Hay una forma exclusiva, ¿verdad?, para las relaciones sexuales adúlteras, como la Biblia utiliza, ¿verdad? Lotin af, ¿verdad? Entonces, no tiene otro posible sentido. Es decir, te dice lo exactamente. Pea peisa o bojera pona oinde. Da ahí con diga tú eres bueno, ese hay que darle vuelta, que esto, aquello. Podría significar, tal vez quiere decir, da ahí por ahí va. La Biblia es bien concretita, bien directa. Y te dice y utiliza la palabra clave, la palabra que te dice justamente relaciones sexuales adúlteras. Así mismo, como suena. Entonces, no le podés encontrar o no le vas a encontrar, aunque vos le quieras dar vuelta, otro sentido. Pero es importante, eres más oíla yepurula este vocabulario que vaya directamente al grano, ya es enseñante, y justamente para que nosotros después no estemos dando vueltas, merodeando por ahí, dando vueltas de aquí para allá, más o menos, no, pero el significado vos sabés que podría ser tal vez, directo y teje y neve. Y aquí, para entender entonces esta dimensión de este mandamiento, de esta ley, hay que tener en cuenta la estructura, ¿verdad?, de una familia hebrea. O sea, ¿qué significa esto, verdad?, en estos tiempos bíblicos? Entonces, Yashana, ¿cómo estaba constituida la familia?
Porque ¿qué va a querer significar entonces unas relaciones sexuales adúlteras, ¿verdad? Entonces tenés que saber. Porque vos puede ser que ya estés pensando, o nosotros ya estemos pensando directamente con una estructura actual de lo que es nuestra familia actualmente. Que entre paréntesis también nuestra familia cada vez se está quebrando más, y entonces hay que ver cómo estamos pensando nosotros y en qué estructura mental nosotros nos ubicamos. Esto es elemento indispensable para una buena exégesis y para un buen entendimiento del mensaje que Dios nos quiere transmitir. Ahora, el papel, ¿verdad?, de la mujer en la sociedad era muy limitado, muy limitado. La cuñacuera ni y gran cosa la olla po. ¿Y por qué? Porque se le limitaba dentro de la cultura, Y eso no, por eso nosotros ahora vamos a comenzar a llorar y que esto, que aquello, y cómo era, y vamos a criticar que esto, que aquello. No, tranquilo, vamos de poquito, estamos hablando de hace 3000 años atrás. Entonces, cada cultura, cada tiempo, tenemos que entrar y eso sí, a nosotros nos corresponde dentro de una buena exégesis. Y no me hagan más eso que agarran la Biblia y que lengua, y que te entienden por qué dice la Biblia y por qué está escrito aquí. Pero hago 3000 años atrás. Oye, ahí va, cuando enseñan ya esa ponana, allá Eva enamba, epala, oye, eseba, cuejamba, epala, oye, Eva, cuepe, lleva. Sin dar muchas vueltas. O sea, directamente al grano dentro de esa cultura y entender qué es lo que quiso decir. Y no simplemente así agarrar y a rajatabla, pum, aplicar nomás porque uno no entiende. Entonces ahí sí que complicamos las cosas y nos complicamos también nosotros. Y algunas veces, eso es lo que a mí me extraña también, esos que quieren interpretar así literalmente, agarran la Biblia y para ciertos pasajes nomás, le quieren aplicar guau, así literalmente. No, porque dice, y aquí dice, ¿viste qué dice? Pero hay muchas otras cosas que dicen hoy contra, ¿verdad? Entonces, o quién de irieteuga. Jamás voy a entender aplicar ahí, así como vos estás diciendo. Entonces, mucha atención, ¿verdad? Entonces, ir a la metodología de cómo se tiene que estudiar la Biblia y cómo se tiene que presentar la Biblia en su realidad. El papel de la mujer en la sociedad decíamos que era muy limitado. Y de hecho, al casarse pasaba a ser una propiedad del marido. La mujer en esta cultura era propiedad del marido. Estamos 3000 años atrás. Es como que yo compro, este es una propiedad mía, me pertenece. Y por lo tanto, al casarse, que pasaba a ser propiedad del marido, que se anotaba entre sus posesiones junto con otros objetos de la casa. Una propiedad, una posesión mía. Desde el momento en que se comprometía la mujer, o sea, la mujer que viene, se comprometía y viene a vivir, quedaba absolutamente y totalmente vinculada al varón en una relación que ella ya no podía romper. La mujer ya no podía romper esa relación. Una vez que se unió verdaderamente con ese hombre, una vez que se unía con esa persona, entonces esa relación ya no se podía romper. Ya es imposible. Estamos en una cultura, 3000 años atrás. Pero que sí podía ser disuelta si el varón así lo deseaba. Podría ser disuelta si el varón lo deseaba. Entonces, atención, vamos a poniendo las bases y vamos entendiendo el aspecto muy antropológico, muy cultural, de una antropología cultural, en síntesis, ¿verdad? Cómo nosotros somos, cómo la sociedad es, cómo las leyes, la cultura tiene una influencia muy grande, ¿verdad? Y esa es la percepción que nosotros tenemos dentro de una antropología cultural, que es muy interesante. Pero después, desde ahí, vamos a mirar una lectura religiosa. Porque recuerden que la religión también no es que es fruto de una visión fuera del extramundo que viene de otro planeta y viene y te dice lo que vos tenés que hacer dentro de tu historia. No. Si es una historia de salvación, UPA dice que está entrando, hoy que viene a Pitume, hoy que viene a Kame, hoy que vengan de Ecoepe y nos está hablando de nuestra realidad. Es aquí donde nosotros vamos a cambiar y es aquí donde nosotros tenemos que tener una relación totalmente diferente. Esa será después la que nosotros llamamos la evangelización, ¿verdad? O sea, el cambio que trae la religión es un cambio cultural, es un cambio de la persona,
es un cambio en nuestra forma de ser. Cambia la cultura misma. Ay, ay, ay. Entonces, todos estos elementos hay que tener como base y no nos olvidemos. En este modelo, el adulterio aludido era básicamente un atentado contra la propiedad del marido engañado. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí se está apuntando más, es el marido el que está siendo engañado. Recuerden que Juan, cuando se encuentra en el capítulo 8, era la famosa mujer adúltera que le traen ahí, dice, le encontraron en flagrante adulterio. Pepe, yuyo. Evan de Dañan de Yara. Aquí ya damos un paso, ¿verdad? Porque ya estamos en el Nuevo Testamento. Jesús al final no le condena. ¿Pero por qué? Y porque justamente estamos dentro de una cultura que él conoce muy bien, que muchos simplemente la estaban condenando, pero condenando yo hoy cuando imagina que tal vez no se te pilló nomás infragante, ya lleva. Entonces, marala de poila y tal la de techo doy coino, lleva. Bueno, volvemos entonces enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Una gran concentración de todos los que amamos la vida, la familia. Les invitamos a esta gran concentración el 28 de abril, desde las 8 de la mañana. Es un domingo de Pascua, es un domingo de vida, es un domingo de resurrección. Por eso es el Día Nacional de la Familia. Todos nos convocamos en la Costanera, en el Parque Bicentenario, para demostrar que amamos la familia, amamos la vida. Que Dios y María Santísima bendigan nuestra gran concentración, un paso por la familia, el día 28 de abril. Todos invitados con alegría y con esperanza. Seguimos con Ñande Yarañé. Estamos
hablando sobre este séptimo mandamiento. Es un mandamiento, yo pienso, y siempre dentro de la historia nuestra, la historia humana, la cuestión del adulterio, ¿verdad? El adulterio. Aquí estamos hablando y poniendo las bases de una antropología cultural primero, para entender dónde se está escribiendo, desde dónde se está reflexionando y desde dónde entonces Dios después se revela. Oye, cualcañande, hae iñande, emba ella pañande Jacobana. Hamo vive pañande ya pota peñandera pe, ya Jacobona jamás lleva. Para responder a la propuesta salvadora de Dios. ¿Entienden? Esto es importante que tengamos en cuenta, pero siempre va a ser dentro de nuestra historia. Decíamos que el hecho que aquí la mujer se anotaba como parte, como posesión, el que se sentía agredido. ¿Quién era en esa cultura de hace 3000 años? Era el varón, porque era propiedad. La mujer era mi propiedad, me pertenece a mí. Entonces es importante tener en cuenta esto. Está vinculada al varón en una relación que ella ya no podía romper, decíamos. Va contra la propiedad de este marido que se sentía engañado. Entonces, lo que este mandamiento prohíbe al varón es tener relaciones sexuales con una mujer casada o comprometida con otro hombre. Prohíbe, entonces, pensando por ahí, prohíbe las relaciones sexuales con una mujer casada o comprometida con otro hombre. Mientras que a la mujer casada se le prohíbe tener relaciones sexuales con cualquier otro hombre. Con cualquier otro hombre. Al varón le estaba permitido unirse sexualmente con otra mujer no casada, con sus esclavas o con una prostituta, sin que ello fuera una violación a la fidelidad matrimonial. Estamos dentro de un aspecto antropológico-cultural de lo que se vivía, pero estamos hace 3000 años, decimos, ¿verdad? Porque la Biblia se escribe dentro de un contexto cultural. La mujer no podía actuar de esta manera. El hombre sí, la mujer no podía actuar de esta manera. Esta doble moral es inaceptable en nuestro tiempo, pero era lo común en la época bíblica. Entonces, atención, ¿verdad? Porque nosotros muchas veces juzgamos muy rápidamente, nos vamos muy rápidamente. Quiere decir que aquí vendrá la novedad, y esto es lo lindo, ¿verdad? Porque ahora no podemos decir, bueno, entonces si era lo así, ya popa o lo que sea, volvamos al Antiguo Testamento, volvamos a lo primitivo. Y no, porque verdaderamente nosotros sabemos que la propuesta del Evangelio, la propuesta de Jesús justamente será esta. Será incluso mucho más, y mucho más allá incluso de todo esto, mucho más allá. Después Pablo también, como insiste. Es decir, cuando nosotros pensamos en una moral de este estilo, nosotros estamos pensando en una total renovación que trae Jesús. Jesús que trae y que te propone una liberación total de aspectos simplemente de posesión, ¿verdad? Sino que después te va a llevar a qué cosa? Te va a llevar y nos lleva a una reflexión profunda y de acción interna, donde nosotros verdaderamente decidimos, porque nosotros creemos, porque nosotros sabemos y porque nosotros amamos. Entonces, por eso que Jesús también, como les estaba diciendo en ese capítulo 8 de Juan, en un momento, les hace esta pregunta y les dice, o les desafía, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Pero sin embargo, allí dice, cada uno comienza a oír. Pero entonces le está llamando a una reflexión, ¿viste? No le está llamando a una ley por la ley simplemente, sino que a una reflexión profunda. Vos, a ver, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Incluso después Jesús va a agregar algo más, a pegar su ven, ¿te imaginas? Porque el adulterio para Jesús después no va a ser simplemente el haberse acostado o estar con una mujer, sino que, ¿qué va a decir? Incluso el hecho solo en tu mente, vos ya estás pecando, le has deseado, dice. ¿Por qué? Y porque va justamente contra esa dignidad de esa persona. Cuando vos la querés utilizar para tu provecho, ahí está. Entonces, a esto se está refiriendo. No es que yo porque pensé, porque me vino una tentación del pensamiento, sino que lo que yo estoy maquinando y cómo estoy queriendo utilizar para mí, mi provecho, mi egoísmo, ¿verdad? Y poner a la otra persona a mi disposición, a mis gustos, lo que yo quiero. Que va justamente totalmente contra el matrimonio, ¿verdad? Que va
totalmente contra ese amor hacia la persona. Y bueno, y así entonces es que nosotros podemos decir que el adulterio era así considerado una falta muy grave, de modo que se le castigaba incluso con la muerte. Eso encontramos en Deuteronomio 22:22. Incluso si el infractor era un rey, como deja entrever el caso de David, entonces también eso dice, merece la muerte. Era considerado un acto criminal y no solo una ofensa privada, por lo cual el Estado debía ejercer justicia al margen de lo que pudiera decir el marido. Bueno, entonces no era solamente el marido, decía yo te perdono, que esto, que aquello, ya japayente, sino que era el Estado mismo quien asumía esta responsabilidad. Vamos a volver enseguida con más Ñande Yara Ñe, reflexionando este capítulo tan interesante, el 7º mandamiento, no cometerás adulterio. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. La Fundación Ñande Yara Ñe les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral, esto todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Seguimos con más Ñande Yara Ñe. Estamos entonces reflexionando sobre el 7º mandamiento, no cometerás adulterio. Decíamos, queridos hermanos, en nuestra reflexión, todo lo que significa, ¿verdad?, el cometer el adulterio, que era considerada una falta muy grave dentro del Antiguo Testamento, ciertamente. Eso nos ilumina también para mirar, pero desde otro aspecto también lo que significa para nosotros hoy este mandamiento del Señor. De modo que incluso según el Deuteronomio 22:22 nos decía que esto
como era una falta grave, se castigaba incluso con la pena de muerte. La pena de muerte para el adúltero o la adúltera. Incluso, decíamos, si el mismo que cometía esto era un rey. Es el caso del rey David, ¿verdad? Miremos un poco, si tienen ahí su Biblia, el segundo libro de Samuel nos habla justamente de esto, ¿verdad? El segundo libro de Samuel, el capítulo 12, 13, nos habla de esta situación en que se encuentra Samuel. Dice así, David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Natán le respondió, el Señor por su parte ha borrado tu pecado, no morirás, no morirás, no morirás. Porque esto a él, después del pecado con Betsabé, ¿verdad? Entonces le correspondía la pena de muerte. David entonces era reo de muerte en ese momento. Pero claro, aquí entramos con otros elementos, entramos un poco en la misericordia de Dios, y entonces no se cumple en David algo que no decíamos simplemente en forma personal, se tenía que aplicar la ley de la muerte para con David o para quien fuese adúltero, sino que aquí era el mismo Estado que se tenía que preocupar. Es como ahora, ¿verdad? Es como ahora, no con respecto al adulterio, ¿verdad? Porque el Estado ahora en eso nadie se mete, ¿verdad? Porque es una vida privada, decimos nosotros. Pero antes sí, era como si yo asesinase a alguien. Y entonces, claro, si yo le maté a alguien, la policía, el Estado, se encarga de buscarme, fugitivo, ¿dónde está? Si ya se las ataca un bube, me juzga. Bueno, si yo cometía un adulterio, entonces era lo mismo. La policía me buscaba, va a ir ella por ahí, te juzga, ataca un bube, o lo que sea. Todo Paraguay estaríamos cercados seguramente nosotros, ¿verdad? Dentro de la cárcel. Entonces, fíjense cómo ellos consideraban este aspecto. Es muy importante que miremos y que entendamos, incluso si el infractor era el rey, nos decía. Y ya hemos mirado el caso del rey David. Segunda Samuel, capítulo 12, 13, cuando él se encuentra y dice, sí, verdaderamente he pecado. Pero después el Señor le dice, no, bueno, o Natán, ¿verdad? A través de Natán, Dios le dice, bueno, he escuchado, ¿verdad? Pero no morirás, no morirás. Es decir, enseguida te dice, ¿por qué te dice no morirás? Y porque justamente te quiere dar a entender que había una ley que por eso, por ese acto, por ese pecado, David era reo de muerte, condena de muerte, la condena a la muerte. Así entonces era considerado un acto criminal y no solo una ofensa privada. Nosotros ahora lo metemos dentro de de la privacidad, ¿verdad? De lo privado, un pecado personal, privado. Por lo cual, el Estado debía ejercer justicia al margen de lo que pudiera decir cualquiera. No, es llante, no. No es que yo digo, le mataron a mi hermano. Ah, no, es llante, total, yo le perdono. No. Malo yo que hago eso. Muy, ya llega, o cañé, fugitivo, etcétera, etcétera. Eso es, entonces, cuando el Estado se preocupa. ¿Pero por qué eso? ¿Se dan cuenta? Porque aquí, en este caso, pongámoslo nuestro ahora, ese asesino, bueno, viste que nosotros en nuestra ley hoy en día consideramos que eso es peligrosísimo. ¿Cómo va a estar un asesino suelto por ahí? No es una cuestión privada nomás. Nosotros nomás nos peleamos y yo le maté porque... Pero es algo privado. Es algo privado entre nosotros nomás, ¿entendiste? Entonces le dejo ahí. Y yo vengo y le digo, sí, déjale nomás, total, ¿viste? Yo le perdono. No, aquí se toma. Así era la cuestión del adulterio. Es decir, era una situación tan profunda, tan importante, ¿verdad? Para ellos, que era el mismo Estado que se preocupaba de esta situación. Bueno, así, al igual que en el mandamiento anterior, donde nosotros estuvimos reflexionando, el mandamiento, el sexto, ¿verdad? Es preciso ver en este algo más que la simple preservación de la propiedad de la mujer por el marido. Esto no justificaría un lugar en esta exclusiva colección de las leyes. La fidelidad es vista como un reflejo de la fidelidad de Dios a su pueblo. Entonces, este es el caracú entonces de nuestro mandamiento. Porque todo lo que estuvimos mirando hasta ahora es una cuestión simplemente antropológica, una cuestión de cómo
la cultura afrontaba ciertas situaciones, en este caso, la cuestión del adulterio. Pero ahora cuando lo leemos desde el aspecto bíblico, que siempre es un proceso más, es un paso más, es entender la dignidad de la persona como tal, entonces lo que se está mirando es la fidelidad. O sea, la fidelidad de la mujer para con el hombre, del hombre para con la mujer, dentro del matrimonio, la fidelidad. Pero como un reflejo de qué cosa, ¿no? Es también una fidelidad que yo nomás te doy a vos. Yo como hombre, mi fidelidad a vos como mujer. O vos como mujer, tu fidelidad a mí como hombre. Está muy bien. Ese sería el aspecto antropológico, directamente humano. Pero aquí la Biblia, como es un libro religioso, es un libro pedagógico, te está metiendo otro elemento más importante, que es que en tu fidelidad yo estoy viendo la fidelidad de Dios para conmigo. Es la fidelidad de Dios para contigo. Es la fidelidad entonces de Dios para con nosotros. Por lo tanto, todo acto que implique alguna forma de mentira, porque esto viene a ser entonces una mentira. La infidelidad es una mentira. Es la doble vida, ¿verdad? O sea, yo digo algo, pero estoy haciendo otra cosa. Yo me comprometo a algo, pero sin embargo estoy viviendo otra cosa. La mentira entonces es condenada y considerada como una falta contra Dios mismo. La mentira. Apea con la ñandella de Haisha, ñandella ñandella y yo que voy a ella lleva a poco ñandreje porque es hipona ñandreje también. Vea la toba mocoin. Toba mocoin. Mocoin de roba. Porque estás presentando dos fases. Una que decís dentro de una fidelidad, ¿verdad? ¿Para con quién? Y bueno, en el aspecto humano, en el aspecto antropológico. Con esa persona, tu fidelidad, tu palabra, Yeshua. Pero por otra parte, entonces, viste que hay una mentira, hay un engaño. Entonces yo presento la otra cara. Y aquí es donde nosotros miramos desde la Biblia, o por lo menos la revelación y la palabra de Dios nos está queriendo insistir y está tocando con nosotros. Porque si era culturalmente, con Yandeye ya potantes allá, ya está en el aspecto cultural. Pero aquí pues es una opción más bien religiosa la que nosotros estamos haciendo. Es un libro profundo de religión. Religarse con Dios, religarse, unirse con mi hermano, religarse consigo mismo, entrar dentro, religarse, unirse. La religión con la misma naturaleza. Por lo tanto, es una forma de mentira y es condenado y considerado una falta grave contra Dios mismo. Volvemos entonces enseguida con más Ñande Yarañe. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Una gran concentración de todos los que amamos la vida, la familia. Les invitamos a esta gran concentración el 28 de abril, desde las 8 de la mañana. Es un domingo de Pascua, es un domingo de vida, es un domingo de resurrección.
Por eso es el Día Nacional de la Familia. Todos nos convocamos en la Costanera, en el Parque Bicentenario, para demostrar que amamos la familia, amamos la vida. Que Dios y María Santísima bendigan nuestra gran concentración, Un Paso por la Familia, el día 28 de abril. Todos invitados con alegría y con esperanza. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. La Fundación Ñandeyara Ñe'e les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñandeyara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Estamos en Ñandeyara Ñe'e. En esta oportunidad tenemos la visita de los encargados de la pastoral familiar arquidiocesana. Ellos son los secretarios justamente ejecutivos de la pastoral familiar arquidiocesana. Y queremos conversar con ellos sobre todas las actividades que se están realizando en estos días, especialmente de lo que ellos llaman de una actividad, de una jornada muy interesante para el 28 de abril, Un Paso por mi Familia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias, Padre. Bueno, estamos contentos hoy aquí en su programa. Estamos aquí para presentar un poco lo que había dicho, una jornada que queremos que sea una verdadera fiesta ese día para el día 28 de abril, sí, que nos convoca nuestra iglesia, que vamos a ir explicando un poquito a medida que claro. pasa el... Bueno, justamente en ese sentido quisiéramos saber ya lo primero, o sea, ¿qué es, para que la gente también pueda entender desde Ñandeyara Ñe'e, qué es esto de la pastoral familiar arquidiocesana? La pastoral familiar arquidiocesana tiene como objetivo ayudar a las familias en todas las etapas de su vida, ¿no? Desde el nacimiento hasta las etapas de prematrimonial, adolescencia, acompañar a todas las familias en todas las etapas de su vida, evangelizando a la familia, ¿verdad? Principalmente con nuestro testimonio. Sí. Y ahora el trabajo que ustedes están haciendo para el día 28 de abril, este encuentro del Día Nacional de la Familia, ¿en qué consiste? ¿De dónde viene? Hay un decreto también, sí, como Día de la Familia. Así mismo es, Padre. Es la ley 5425 declara como Día Nacional de la Familia el cuarto domingo de abril. Entonces, en conmemoración a eso, nosotros como Pastoral Familiar Arquidiocesana, a través de la Conferencia Episcopal, nos hicieron una invitación para esta jornada, Un Paso por mi Familia, a través de la Pastoral de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal. Esta jornada es, como bien dijo Diego, queremos que sea una fiesta, una celebración que se va a vivir a partir de las 8 horas en simultáneo en las 13 diócesis y los 2 vicariatos del país. En la arquidiócesis estamos unidos con las diócesis del Obispado Castrense, San Lorenzo y Cacupe. Queremos hacer un acto festivo, que queremos iniciar con el rezo del Santo Rosario, queremos hacer alabanza, música, danzas, un festival. Queremos empezar con un festival, arrancar con un festival, estamos previendo para ese domingo 28 de abril, y
Luego en la caminata, como es un paso por mi familia, consiste en una caminata que queremos hacer en simultáneo, como decimos, en la misma hora en todo el Paraguay a las 10 de la mañana. Esa caminata será animada por la Pastoral Juvenil Arquidiocesana y también por varios movimientos y grupos también de familias. Está invitada toda la ciudadanía, todas las familias que queremos que ese día estén con nosotros, que podamos festejar todos juntos ese día tan importante, ¿verdad? Esta ley, ¿qué es lo que cuál es el objetivo de esta ley? Es justamente promocionar la familia. Y el objetivo de esta caminata es un poco resaltar esos valores de la familia, que muchas veces hoy por hoy estamos, como papás, a lo mejor estamos olvidando un poco. Por eso se llama al rescate de los valores de mi familia. Estamos perdiendo un poco también, ¿verdad? Hay valores que de repente se quedaron como ideales porque no practicamos. Entonces es ese rescate que queremos hacer, el rescate de los valores de mi familia. Y esta caminata tiene como sentido, ¿verdad?, una demostración de solidaridad para que podamos reflexionar todos juntos, hacer un alto en el camino como familia y rescatar esos valores, de ponernos a pensar qué estamos haciendo como papá, como mamá, qué valores estamos inculcando a nuestra familia. ¿Por qué? Porque creemos que estamos en un momento en que la sociedad necesita de familias sanas y responsables. Y día a día estamos escuchando que existe mucha violencia intrafamiliar, escuchamos casos de homicidios, de suicidios, y todo se genera en una familia. Claro. Eso justamente yo quería preguntarle un poco a Diego en este sentido. ¿Cuáles son ustedes que están en el secretariado, ¿verdad?, como secretario ejecutivo de esta pastoral tan importante de la familia, ¿verdad?, dentro de la iglesia? ¿Cuáles son estos problemas así más frecuentes que ustedes escuchan, que ven y que tienen que afrontar también como pastoral familiar? Principalmente, padre, lo que estamos detectando es realmente una falta de comunicación. Es realmente un problema dentro de la familia, en el matrimonio, porque todo prácticamente, todos estos problemas que estamos viendo radica ahí justamente. Esa transmisión de afectividad, el tema del amor. Hay unas cuestiones que dentro del matrimonio mismo estamos carentes, y eso nosotros lo estamos transmitiendo a nuestros hijos, que son, ¿verdad?, los que prácticamente están a nuestro cargo. También se da muchísimo, y nos estamos dando cuenta que es por la falta de Dios en la familia. Nosotros como pastoral familiar y todas las pastorales que estamos trabajando en esto, lo que dentro de nuestra evangelización estamos haciendo es de que Dios ocupe un lugar nuevamente en la familia, donde usted sabe que cuando Él entra, transforma, convierte y realmente va sanando muchas cosas que a lo mejor cuestiones tan sencillas tal vez como un matrimonio no está pudiendo manejar. Entonces con la presencia de Dios también lo hace. Y la pastoral familiar está para acompañarle a esos matrimonios en esas situaciones, ya sea en situaciones de conflicto o en otras situaciones también, padre. Entonces lo que estamos viendo es de que eso está sucediendo, y esa también, como dijo Esperanza hace rato, esa pérdida de valores. Hay muchos valores que estamos perdiendo en la familia, y también tenemos, lo que nos damos cuenta también es de que hay un orden de prioridades que nos estamos olvidando, no le estamos teniendo más a Dios como en primer lugar. Nosotros lo que pregonamos es que Dios tiene que estar en primer lugar, en segundo lugar la familia, y el tercero ya sea el país, la patria, el trabajo, y todo ya vendrá, ¿verdad? Pero realmente si no le tenemos a Dios en nuestra familia, no le tenemos a Dios dentro nuestro, hay una serie de situaciones que se nos desencadenan. A veces yo mismo digo, bueno, estoy trabajando para Dios tal vez, ¿verdad? Estoy trabajando, estoy activando todo lo que quiera, pero de repente esa conexión con Dios tal vez le estoy teniendo en cuarto o en quinto lugar, no le estoy realmente teniendo a Dios como en primer lugar. Claro. Y esa trascendencia, esa comunicación con Él, que es lo primero, para que ese amor que pueda fluir en mí, ¿verdad?, como persona, yo, para poder transmitirle a mi prójimo, que es mi señora esposa, para que a través de nuestro matrimonio, nuestro matrimonio, podamos también transmitir a nuestros hijos, que son los más beneficiados, claro, a quienes amamos.
cardenal Melanio Medina, y desde aquí recordamos a todos los otros obispos del Paraguay, agradecidos por su servicio, por su entrega generosa al servicio justamente de los más necesitados de la palabra de Dios, de la gracia de Dios. Y les invito a poner las manos humildemente sobre el pecho, reconociéndonos pecadores, para que la misericordia de Dios nos convierta y nos haga cada vez más sus hijos y sus hijas. Acompañarte, Señor, en el Getsemaní, también nosotros podamos entender que solamente como fruto de nuestra oración, como fruto de nuestro empeño, Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Una gran concentración de todos los que amamos la vida, la familia. Les invitamos a esta gran concentración el 28 de abril, desde las 8 de la mañana. Es un domingo de Pascua, es un domingo de vida, es un domingo de resurrección. Por eso es el Día Nacional de la Familia. Todos nos convocamos en la Costanera, en el Parque Bicentenario, para demostrar que amamos la familia, amamos la vida. Que Dios y María Santísima bendigan nuestra gran concentración, un paso por la familia, el día 28 de abril. Todos invitados, con alegría y con esperanza. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. La Fundación Ñande Yarañé les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Siguatá. Luego tendremos
como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Queridos hermanos, seguimos entonces con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando sobre el capítulo 20 del libro del Éxodo. Estamos en el capítulo 20, versículo 14, sobre el séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Y cuando reflexionábamos sobre esto, mirábamos el aspecto religioso en este momento, en el cual, si miramos el aspecto antropológico, simplemente hasta era una costumbre, o mejor dicho, la concepción del hombre, la concepción de la mujer era totalmente diversa. La mujer quedaba vinculada como propiedad del hombre, en fin. El hombre incluso tenía otras posibilidades, humanamente hablando, dentro de la familia, de unirse a otras mujeres, etcétera, etcétera. Eso era el Antiguo Testamento. Pero claro, ahora cuando nosotros estamos mirando esto, no cometerás adulterio, entonces estamos mirando desde el aspecto religioso, y aquí entramos en este proceso, ¿verdad? Y aquí entendemos la propuesta del Señor, que la fidelidad, decíamos, es vista como reflejo de la fidelidad de Dios a su pueblo. Este es el aspecto religioso, ¿verdad? Y entonces, en el contexto patriarcal, porque estamos en un contexto de los patriarcas, que era poligámico, es decir, se casaban o tenían relaciones con muchas mujeres, en que surgió esta ley, el peso caía en forma distinta sobre la mujer que sobre el varón, porque era una sociedad patriarcal. Pero más allá de esta práctica, el concepto en el que se funda es que la relación de pareja debe ser y debe construirse sobre la verdad y sobre la fidelidad mutua. A que vea, sobre la verdad y sobre la fidelidad mutua. Es decir, a ver un poco, aquí vamos a poner bien las cosas y vamos a procurar hilvanar, como se dice, con muchos detallecitos, con mucha finura. Tenemos que entender. Ya hemos hablado y que hemos presentado que aquí el adulterio era básicamente un atentado, decíamos, contra la propiedad del marido engañado. ¿Pero por qué? Porque era propiedad, la mujer era propiedad del varón. Pero recordemos que al varón también se le prohibía tener relaciones sexuales con una mujer casada o comprometida con otro hombre. Muy bien. Pero la mujer casada se le prohibía tener relaciones con cualquier otro hombre. Sin embargo, al hombre de por sí, y atención que ya hemos visto esto, el hombre podía unirse con otra mujer no casada, o con sus esclavas, o con una prostituta, ¿verdad? Sin que por ello, ¿verdad?, fuera una violación a la fidelidad matrimonial. Bueno, esto era lo antropológicamente presentado aquí, culturalmente, allí. Pero ahora, cuando te está diciendo, ¿por qué va a insistir entonces en el adulterio? ¿Por qué? Porque hay ciertos elementos todavía que apuntan mucho más allá de esto simplemente cultural. ¿Y cuál es? Justamente el concepto sobre el cual nosotros estamos hablando va mucho más allá de una práctica. El concepto en el que se funda es que la relación de pareja debe construirse sobre la verdad y sobre la fidelidad mutua. Sobre la verdad y sobre la fidelidad mutua. Porque al final de cuentas, la fidelidad mutua y al mismo tiempo el hecho de decir la verdad o asentar sobre la verdad quiere decir que ponemos las cartas sobre la mesa. Esta es nuestra realidad, esta es nuestra cultura. Eso es lo que ellos decían en aquel tiempo, de acuerdo a lo que ellos vivían. Ahora, nosotros vivimos en otro tiempo, 2019, y estamos con otras reglas y estamos con otro, y hay un proceso, ¿verdad?, en esta fidelidad
Ya hay un proceso verdaderamente nosotros en entender lo que significa para nosotros el matrimonio, lo que significa para nosotros. O sea, lo entendimos y lo procuramos vivir desde una fidelidad total y absoluta, ¿verdad? Por lo tanto, si es que se tiene que construir sobre la verdad y sobre la fidelidad mutua, te está hablando de un verdadero amor y de una elección hacia esa persona. Que en nuestro tiempo el concepto de fidelidad se haya modificado, como yo le estaba diciendo recién, siendo algo que es responsabilidad de ambos miembros de la pareja, porque ahora la fidelidad es de ambas personas, no es simplemente de la mujer o simplemente del varón. Entonces, no hace, dentro de esta responsabilidad de ambos, no hace envejecer este mandamiento, sino que, ¿qué es lo que hace? Lo reformula en un sentido inclusivo y más equitativo. Por eso yo les leí de nuevo hace rato qué es lo que a la mujer se le permitía y qué es lo que se le permitía al hombre. Dentro de eso que se le permitía, porque es cultural, antropológico cultural, 3000 años atrás, entonces tenía que ser fiel a eso que era cultural en ese momento. Pero ahí está entonces su fidelidad. Y eso es lo que se le está exigiendo. Claro, nosotros aquí concluimos, ¿verdad? Y decimos de cierta manera que en nuestro tiempo el concepto de fidelidad se ha modificado bastante. Y entonces no es que por eso uno dice aquello del adulterio, lo que sea, ya pasó y ya no nos sirve hoy, actualmente. Al contrario, sino que lo que nosotros hacemos es reformular en un sentido mucho más inclusivo y más equitativo. Es decir, ahora hay más equidad entre la mujer y el hombre en cuanto tenemos que exigirnos esta fidelidad y este amor. Tenemos que exigirnos más porque aquí justamente dice que la responsabilidad es de ambos miembros de la pareja. Es ese amor profundo, ¿verdad? De fidelidad y de amor que tiene que existir entre ambos. No ya como existía o como fue en el Antiguo Testamento, sino que como es hoy. Entonces, viste que la Biblia, de cierta manera, nosotros no podemos centrarnos y nosotros no podemos decir a rajatabla, porque la Biblia lo dice y así tenemos que vivirlo. No, es justamente entender bien cuál es este mensaje, ese mensaje de amor de Dios que nos llama a una verdadera fidelidad y a un verdadero compromiso con Él en primer lugar, porque desde esa fidelidad y de ese amor con Dios, decíamos, la fidelidad en vista como un reflejo a la fidelidad de Dios a su pueblo, eso lo aplicamos también nosotros después a nuestra misma pareja, a nuestra misma familia. Y bueno, así entonces nos vamos despidiendo por el día de hoy. Hay mucho más para reflexionar, mucho más para decir sobre esto, queridos hermanos, queridos amigos. Y a mí me parece que este mandamiento es importante que siempre lo sigamos hablando, lo sigamos reflexionando y desde un entendimiento profundo del corazón volvamos a esta fidelidad hacia Dios. Porque en la medida en que somos fieles y amamos a Dios, ciertamente que después nuestra fidelidad también se abre y se expande hacia nuestra familia, hacia nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos y todas las personas, ¿verdad?, a quienes nosotros le damos nuestra palabra. Es esa palabra fiel. Y así nos despedimos con la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por